Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar un proyecto de investigación esperando sea del agrado de los espectadores. Como autora está la señorita Melanie Castro y la persona que les habla, Yurley Rizo, y nuestra bellísima profesora, la ingeniera Evelyn Cano, que fue gracias a ella quien pudimos lograr nuestro objetivo de terminar con nuestra presente investigación. El tema del proyecto es el efecto de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor, un estudio aplicado a la banca comercial en la ciudad de Manta el 2020. Antecedentes tenemos el primer punto, Bravo Matute 2011, busca determinar cómo influyen los efectos de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor, basándose en un enfoque cuantitativo de diseño correlacional. Desarrolló un cuestionario para cada una de las variables, las cuales eran la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor, mediante la encuesta realizada a 300 individuos, la cual se llevó a cabo en España a través de una empresa de investigación de mercado. El cuestionario fue estructurado con 18 ítems basado en la amplitud de la escala de Likert. Los resultados en este caso no mostraron ninguna diferencia significativa en los coeficientes obtenidos. Muñoz 2015 en su investigación titula La imagen corporativa y el impacto en el consumidor del consultorio Odontolink en la ciudad de Ambato, cuyo objetivo fue determinar el impacto de la imagen corporativa en el consumidor del consultorio odontológico de la ciudad de Ambato, basados en un enfoque cualitativo, ejecutando un estudio tipo descriptivo. La información se obtuvo al encuestar a 131 clientes, tanto internos como externos del consultorio, a quienes el autor aplicó un cuestionario personal. Los resultados demostraron que la fiabilidad de la escala varía desde estimables o excedentes. La imagen corporativa se presentó en 3 escalas que fueron identidad corporativa, cultura corporativa y personal corporativa. Asimismo, el comportamiento del consumidor se distribuyó en 3 escalas que fueron segmentación del mercado, creación de venta competitiva y programa de marketing. El Massa 2018 en su investigación titula Influencia de la imagen corporativa en el comportamiento de los clientes, CEDALIP S.A. y dentro de la variable dependiente comportamiento del cliente, siendo sus dimensiones satisfacción del cliente, morosidad del cliente, tomando como referencia la escala de Likert, se estableció los niveles de calificación con respecto al comportamiento. Se concluyó que el 63.45% de los encuestados tienen un comportamiento medio con respecto a la empresa, mientras que el 23.24% de los encuestados tiene un comportamiento bajo. Bustillos nos dice que en su investigación titulada Influencia de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor de los hospitales públicos y privados de 3 niveles de distritos metropolitanos de Quito, su cuyo objetivo principal fue determinar la influencia de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor de los hospitales públicos y privados de 3 niveles de DMQ a través de las respectivas dimensiones por cada una de las variables de estudio, siendo la variable independiente la imagen corporativa y la independiente del comportamiento del consumidor. Esta fue basada en un enfoque cuantitativo de diseño, no experimental, con alcance del tipo correlacional, aplicando una rigurosa recolección de datos, misma que fue aplicada a hombres y mujeres mayores de 25 años. En los diferentes hospitales públicos y privados del DMQ, cuya población de estudio fue de 384 usuarios de dichos hospitales. Las dimensiones del factor cultural, factor social y factores personales y factores psicológicos y el proceso de decisión de compra son ligadas directamente con las dimensiones de la imagen corporativa, y eso demuestra que el personal, la atención, la infraestructura y la comunicación, entre otros elementos que afectan al comportamiento del usuario, ya que influyen en las respuestas y decisiones que puedan tomar.
El marco teórico, como primer punto, tenemos que Bravo-Matute considera que son el centro que se lo basa en la imagen corporativa. Dichas dimensiones son la localización personal, responsabilidad social corporativa, percepción de justicia en los precios y elementos tangibles. El segundo punto, García Rodríguez, tiene 4 dimensiones de imagen corporativa, que estas son imagen comercial, imagen estratégica, imagen emocional, imagen social. El tercer punto, Barnett Yermir, entre otros, se define que la imagen corporativa como la percepción que tiene el cliente, proponiendo 2 dimensiones, las cuales son atributos tangibles y atributos intangibles. Como cuarto punto, Curras nos dice que hay estas dimensiones que son el comportamiento interno, el esfuerzo de comunicación, retrato transmitido por los medios y experiencia personal y la imagen transmitida. La metodología como enfoque cuantitativo, tenemos que este método es la presentación de un conjunto de procesos secuenciales que pueden ser probados y la mejor opción al momento de realizar una investigación que se necesite en la intervención visual y analítica de los resultados. En el alcance correlacional, buscamos determinar cómo influye el efecto de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor de la banca comercial en la ciudad de Manta del 2020. Con una calificación de totalmente en desacuerdo, en neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo, según la escala de Likert, y el cual será determinado mediante los resultados de las encuestas realizadas. El diseño no experimental de tipo transversal son los que recolectan datos de un solo momento en un tiempo único. Un propósito es describir variables y analizar su incidencia e intercalación en un momento dado para determinar objetivamente lo que buscamos. Un problema general de nuestro proyecto es cómo influye el efecto de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor de la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. Los problemas específicos existen 4, en la cual yo les voy a nombrar 2, que es la localización, que influye en los efectos de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor en la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. El personal influye en los efectos de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor en la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. Como objetivo general tenemos determinar la influencia del efecto de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor en la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. Objetivos específicos existen 4, en la cual también les voy a nombrar 2, que es analizar la influencia de la localización en el efecto de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor en la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. Y establecer la influencia del personal en los efectos de la imagen corporativa en el comportamiento del consumidor en la banca comercial en la ciudad de Manta del 2020. Como hipótesis general tenemos la hipótesis de investigación, que es el efecto de la imagen corporativa que influye el comportamiento del consumidor en la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. Como hipótesis nula, tenemos que el efecto de la imagen corporativa no influye en el comportamiento del consumidor de la banca comercial de la ciudad de Manta del 2020. A continuación, les voy a explicar sobre la recolección de datos de la presente investigación. En relación al instrumento de recolección de datos, se tomó como referencia el cuestionario de Bravo-Matute-Pine 2011. Se aplicó un cuestionario de opinión compuesto por 19 ítems y dirigido a 381 clientes de las bancas móviles de la ciudad de Manta. Por cuestión de disponibilidad, se logró encuestar a 379 clientes de dichas bancas móviles, en el que se estableció una calificación desde muy buena a muy mala, según la escala de Likert, por las variables de imagen corporativa y comportamiento del consumidor. En cuanto a fiabilidad, podemos observar en la siguiente tabla que el alfa de Cronbach arrojó como resultado 0,907, es decir, que el instrumento de recolección de datos es fiable. En cuanto al análisis de los resultados, para la variable X, imagen corporativa,
y su primera dimensión, la localización, observando la siguiente tabla, se pudo establecer que con un 36,7% la mayoría de los clientes encuestados están de acuerdo con que la localización de su entidad financiera está cerca de su domicilio y lugar de trabajo, mientras que un 2,1% está en total desacuerdo, pues consideran que la localidad de su entidad financiera no está cerca de su domicilio o lugar de trabajo y por ende no existe un número elevado de oficinas en su localidad. En cuanto a la figura, se puede determinar que la mayoría de las personas, clientes encuestados, consideran que la localización de su entidad financiera sí se encuentra cerca de su domicilio o lugar de trabajo. La variable X de imagen corporativa y su segunda dimensión, que es el personal, se puede observar en la siguiente tabla que con un 49,1% la mayoría de los clientes encuestados están de acuerdo que el personal de su entidad financiera está disponible y trabaja con profesionalidad, mientras que el 0,5% está en total desacuerdo, pues consideran que el personal de su entidad financiera no está disponible y por ende no trabaja con profesionalidad. Según lo que se puede observar en la siguiente imagen, la mayoría de los clientes encuestados está de acuerdo en cuanto al personal de su entidad financiera. En referencia a la variable X imagen corporativa, en su tercera dimensión la responsabilidad social corporativa, en referencia a la siguiente tabla, se pudo determinar que con un 40,9% la mayoría de los clientes encuestados están de acuerdo en cuanto a la responsabilidad social corporativa de su entidad financiera. Es importante porque está comprometida con las obras sociales y benéficas, con el medio ambiente y con la sociedad en general, mientras que un 2,4% de sus clientes está en total desacuerdo, pues consideran que su entidad no está comprometida con la responsabilidad social corporativa. Como se puede observar en la siguiente figura, la mayoría de los clientes encuestados están de acuerdo en cuanto a la responsabilidad social corporativa de su entidad financiera. En la variable X, imagen corporativa, y en su cuarta dimensión, percepción de justicia de los precios, en referencia a la siguiente tabla, se pudo determinar que con un 39,6% la mayoría de los clientes encuestados están neutral respecto a la percepción de justicia de sus precios de la entidad financiera a la cual pertenecen, pues consideran que no están a favor ni en contra. Mientras que con un 2,9% están sus clientes en total desacuerdo, pues consideran que su entidad financiera no es justa en cuanto a los intereses que reciben por sus ahorros. Y según lo observado en la siguiente figura, la mayoría de los clientes encuestados estuvieron neutral en cuanto a la responsabilidad social corporativa de su entidad financiera. En la variable Y, comportamiento del consumidor y su primera dimensión, la satisfacción, en referencia a la siguiente tabla, se pudo determinar que con un 48,3% la mayoría de sus clientes encuestados están de acuerdo en la satisfacción de su entidad financiera, mientras que un 2,9% de sus clientes consideran que su entidad no les da la satisfacción requerida. Según lo que se observa en la siguiente figura, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en cuanto a la satisfacción que les brinda su entidad financiera.
En la variable Y, comportamiento del consumidor, y su segunda dimensión, el compromiso, en referencia a la tabla que se puede observar, se pudo determinar que con un 43,5% la mayoría de sus clientes encuestados están comprometidos con su entidad financiera, mientras que el 1,3% de sus clientes está en total desacuerdo, pues no están comprometidos con su entidad. Y según lo que se puede observar en la siguiente figura, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en cuanto al compromiso que muestran con su entidad financiera. En la variable Y, comportamiento del consumidor, y su última dimensión, la lealtad, en referencia a la siguiente tabla, se pudo determinar que con un 50,4% la mayoría de los clientes encuestados están de acuerdo en que son leales a su entidad financiera, mientras que 1,6% están en total desacuerdo, pues no son leales con su entidad financiera. Según lo que indica la figura, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en cuanto a la lealtad que muestran a su entidad financiera. A vista de los resultados obtenidos, se pudo extraer una serie de conclusiones de interés para la gestión de las variables, las cuales se muestran a continuación. En cuanto al objetivo general, se pudo extraer una conclusión, la cual fue: los clientes de los bancos encuestados de la ciudad de Manta revelan que la imagen corporativa influye en un nivel medio en la satisfacción del cliente, pero aún así, este tiene un impacto positivo, es decir, afecta de forma positiva en el clima organizacional, promoviendo la cultura organizacional y mejorando la comunicación corporativa de manera eficiente y adecuada. Asimismo, se pudo extraer también conclusiones en cuanto a sus objetivos específicos de la presente investigación. Los clientes de los bancos encuestados de la ciudad de Manta manifestaron que la localización influye en menor medida en el comportamiento del consumidor, puesto que consideran que el establecimiento de su entidad financiera no se encuentra cerca de su domicilio o lugar de trabajo. El personal, como factor propio de la imagen corporativa, no se mostró como una fuerte relación con el comportamiento del consumidor. Es por ello que se considera que es de gran importancia el trato que el cliente perciba y crea que se trata de un personal altamente profesional que le trata con amabilidad y simpatía y que está plenamente disponible para cuando se lo requiera. Los clientes encuestados manifestaron que la responsabilidad social corporativa mostró una influencia en menor medida con respecto al comportamiento del consumidor, debido a que las entidades están poco comprometidas y no cumplen acciones que favorecen el bien social, más allá de los intereses de la empresa y por ende lo que se espera como cumplimiento de la ley. Y finalmente, con respecto a la percepción de justicia de los precios, no se mostró como una fuerte relación con el comportamiento del consumidor, por lo que se considera imprescindible que si el objetivo de la entidad financiera es conseguir el compromiso del cliente, entonces el esfuerzo debe ir principalmente hacia las áreas de justicia de percepción de los precios, puesto que este tiene gran relevancia en cuanto a la imagen corporativa de las entidades financieras. Esta ha sido nuestra presentación y esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna recomendación, a continuación se muestran nuestros contactos, nuestros correos y también nuestras redes sociales. Con gusto vamos a responder cualquier pregunta o duda que tengan.
Finalmente mostramos algunas de las referencias bibliográficas que fueron de gran importancia para la realización del presente proyecto de investigación.